Hola cracks, yo soy Mateo y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, aquí les contaré una de las mejores historias que he tenido en toda mi vida con este buito llamado Olcito. También quiero agradecer a Raptors to the Rescue por haberme dado esta hermosa oportunidad. Aquí les dejo con toda la historia. Todo esto empezó el 29 de febrero de 2020, que fue uno de los días más especiales en toda mi vida, en el cual fuimos a un centro de rescate de rapaces en Chiriquí, Panamá. Aquí llegan águilas y búhos que han sido heridos por campesinos o que han perdido su nido después de una fuerte tormenta. Antes de irnos, Denzel, el encargado del lugar, nos propuso de cuidar a un pichón de Tropical Screech Owl, también llamado autillo de Cholibá. Nos explicó cómo que tenía que ser todo el cuidado. Él tiene como 3 semanas de edad. Es un macho por las patas. Se cayó del nido. Se cayó del nido, una persona nos los trajo. Es que coincide la brisa del verano con su época de reproducción. Entonces, mira, estos cañones tienen que romper completamente. Estos cañones, ¿ves? La alzas así un poquito, deja que ella pose el pie, la pata, así, de esta manera, ¿ves? Ok. Sí. Entonces, ya lo lanzas así normal y entonces este hilo lo tiene por seguridad. Después de este día más que épico, llegamos a nuestra casa y le dimos su primera comida. Y la verdad fue muy emocionante e increíble verlo comer por primera vez. Como este búho es nocturno, la gran parte del día dormía o descansaba, aunque a ciertas horas observaba todo lo que pasaba. Lo que más le gustaba era que uno le hacía unos cariños en la cabeza y además se dormía muy rápidamente. Sus primeros vuelos fueron muy cortos, pero era normal. Aún era muy chiquito. A un momento, decidimos dejar a Olcito de día en un árbol que teníamos enfrente de nosotros, para así poderlo ver y él también poder acostumbrarse a la naturaleza y a su entorno. El alimento que le damos, que son cuellos de pollo, no son cosas que él encontrará en la naturaleza, pero encontrará casi siempre insectos como cucarones, grillos, cucarachas, escarabajos y además es la dieta principal de su especie. Y empezamos a darle todos los que veíamos y así él empezar a adaptarse. Una de las cosas que más le gustaba era bañarse. Con el baño se sacudía y se veía que para él era un momento de placer. Después de sus baños era muy divertido verlo secarse. Era como si se arrancaba su pluma y después se sacudía, pero en realidad es un método para quitarse el agua. El primer problema que tuvimos es que vino una pareja de búho de la misma especie y lo atacaron aprovechando de que no estábamos con él para cuidarlo. Resulta que por la noche él hace bastante bulla y ellos vinieron para echarlo de su territorio. En la casa llegaban bastantes aves como zanates y calandrias que empezaron a echarlo debido a que él es un depredador para ellos. Sin embargo, un colibrí que nos visita a diario fue el único que se volvió su amiguito. Un día fue muy excepcional debido a que él cazó una chíchara gigante y además la cazó en vuelo. Fue muy emocionante saber que pudo encontrar su instinto salvaje y eso también me llenó de mucha felicidad. Sus vuelos eran de más en más buenos, inclusive a veces podía volar unos 14 metros. Para que tuviera más esa área, lo hacíamos volar en el jardín. Después de un largo tiempo, empezaron a salirle sus primeras plumas de adulto. Y claro, eso me emocionó muchísimo y además era una señal de que él ya pronto podría ser liberado. Después empezó a bañarse solo y a la vez han llegado los aguaceros y al parecer no le molestaban. Uno podía saber si él dormía o descansaba cuando tenía los ojos cerrados o tenía los ojos abiertos pero todos negros o tenía una sola pata en el banquillo o en una rama o se abría la boca. Pero cuando estaba activo, siempre tenía una parte de sus ojos amarilla. Diariamente se arrancaba sus plumas de juvenil, para que así le pudieran salir sus plumas de adultos. Su punto débil estaba en las patas, porque era un lugar en el cual no tenía sangre, es decir que con cualquier infección que tenía podía ser letal para él. Las águilas y los buitres son aves que él teme cuando las ve. Mayormente se observan en vuelo y cuando él las ve se pone todo fino y pone sus cachos hacia arriba.
Es un mecanismo de defensa para camuflarse. Un día que lo hicimos practicar su vuelo, se fue a la copa del árbol más grande que teníamos en la casa. Y inclusive me tuve que subir para intentar cogerlo. Duramos unos 15 minutos en sacarlo de ahí. Eso ya era una clara señal de que él ya tenía que ser liberado. Hoy llegó su gran día y lo voy a liberar después de haberlo cuidado por 2 meses. No se puede guardar y cuidar un rapaz por más tiempo. Después se acostumbra demasiado al hombre y pierde su instinto salvaje. Lo vamos a liberar cerca de nuestra casa porque, como pueden ver, este es su ecosistema perfecto. Tiene muchos árboles, además tiene búhos de la misma especie. Ellos tienen un papel muy importante en la naturaleza porque son controladores de plagas como roedores, serpientes e insectos. Es por eso que a la vez hay que conservar sus ecosistemas. Es una lástima que en el campo la gente mate a estas aves nocturnas pensando que traen mala suerte. Pero miren, para mí esto fue una suerte increíble poder vivir 2 meses con esta hermosa especie de ave. No hay que tenerles miedo, ellos son muy lindos y son muy tiernos. Y bueno, cracks, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura y nos vemos en otra.